Tenía 4 minutos. 4 minutos antes de que el heraldo anunciara su nombre prestado. 4 minutos antes de que las grandes puertas se abrieran de par en par, y la luz dorada del abarrotado salón de baile se derramara sobre su rostro. 4 minutos para asegurarse de que sus hijos entendieran exactamente lo que estaba en juego. Vanessa se agachó en el oscuro pasillo. Su vestido plateado se acumulaba alrededor de sus rodillas. Miró a los 2 niños que estaban frente a ella. Caspian, Soren, 7 años, ambos, ojos agudos, rostros serios. Sus pequeñas manos ya estaban cruzadas a los costados. Eran como pequeños soldados que habían nacido sabiendo cómo comportarse ante el peligro. Extendió la mano y enderezó primero el cuello de Caspian, luego el de Soren. Sus manos estaban firmes, su corazón no. «Escúchenme», dijo en voz baja. «Cuando entremos, permanezcan juntos. Tómense de la mano, no se alejen. No hablen a menos que alguien les hable primero. Y si alguien les pregunta su nombre, díganle lo que les dije». Caspian la miró con esos ojos plateados. Esos imposibles y traicioneros ojos plateados. Asintió una vez, lento y seguro. Era la forma en que un niño asiente cuando ya sabe que la respuesta es más seria que la pregunta. Soren, que nunca estaba tan quieto como su hermano, miró hacia el sonido de la música. Se filtraba por debajo de la puerta del pasillo. Filtraba por debajo de la puerta del pasillo. Sus dedos se movieron nerviosamente. «Soren», dijo Vanessa. Él la miró de nuevo. «Juntos», dijo ella de nuevo. «Juntos», asintió él. Luego, casi como si se le acabara de ocurrir, preguntó: «¿Hay pasteles ahí dentro?» A pesar de todo, a pesar del peso que oprimía su pecho, a pesar del nombre con el que estaba a punto de mentir, a pesar del miedo que había vivido dentro de ella durante 7 años, Vanessa casi sonrió. «Probablemente», dijo ella. «Pero esperen a que yo se los diga». Se puso de pie, se alisó el vestido. Inhaló una vez, lentamente, y exhaló aún más lento. Marisol Briarwood apareció a su lado, como siempre lo hacía, silenciosa, capaz, ya sosteniendo la tarjeta de invitación entre 2 dedos. «¿Lista?», preguntó Marisol. Vanessa miró la puerta. Al otro lado de esa puerta estaba el baile real de la manada, la reunión más grande de la nobleza lobuna del reino. Candelabros de cristal y luz dorada, ancianos con túnicas oscuras, alfas con abrigos finos, damas con vestidos que atrapaban la luz como estrellas capturadas. Y en algún lugar, en medio de todo ese poder resplandeciente, estaba el anciano Magnus Thornquist. Su sello del consejo era lo único que se interponía entre el pequeño territorio fronterizo de Vanessa y las codiciosas manos de Lord Rockrock Vane. No había venido por nada más. No había venido por nadie más. Se lo dijo a sí misma con firmeza. Se lo había estado repitiendo durante las últimas 3 semanas. Desde que llegó la invitación y se dio cuenta de que esta era la única manera. La única forma de conseguir lo que necesitaba sin una batalla legal que no podía permitirse. Era Lady Vanessa Holloway, una viuda de las tierras fronterizas del norte. Discreta, sin nada especial. Estaba aquí solo por un sello, no por él. Nunca por él. «Lista», dijo. El heraldo anunció su nombre prestado, y las puertas se abrieron. Vanessa caminó hacia la luz con sus hijos a su lado. Su corazón estaba encerrado tras cada muro que había pasado 7 años construyendo. No miró hacia el estrado. No buscó al hombre de ojos plateados que una vez la llamó su luna. Miró al frente, sonrió, y era alguien que él no reconocería. Casi tenía razón. El baile de la manada era exactamente como lo recordaba, y a la vez no se parecía en nada. Los candelabros eran los mismos, 4 de ellos. Cada uno era una cascada de cristal que proyectaba luz por el salón en patrones cambiantes, como la luz de la luna sobre el agua. Los estandartes de los lobos aún colgaban de las vigas, de un color gris oscuro y plateado. El escudo de los Greymane destacaba orgulloso en el centro de cada uno. Las largas mesas a lo largo del muro este todavía tenían más comida de la que un pequeño pueblo podría comer en una semana. Pero los rostros habían cambiado. Algunos de los ancianos que recordaba eran ahora más viejos. Su autoridad estaba grabada más profundamente en sus expresiones. Algunos eran nuevos. Los jóvenes nobles con los que una vez había bailado se habían convertido en los poderosos.
aquellos a los que otros observaban y respetaban. 7 años hacían eso. 7 años lo cambiaban todo. Vanessa mantuvo sus pasos medidos y ligeros mientras se movía entre la multitud. Marisol caminaba justo detrás de su hombro izquierdo, interpretando el papel de acompañante con practicada facilidad. Los gemelos caminaban entre ellas, juntos, con sus pequeñas manos entrelazadas. La sala estaba ruidosa por la conversación y la música. Un cuarteto de cuerda tocaba algo suave y arrollador cerca de la esquina más lejana. Los sirvientes se movían entre la multitud con bandejas de plata. Las risas flotaban en grupos desde las familias nobles reunidas cerca de la chimenea. Nadie miró a Vanessa 2 veces. Todavía no. Ella no era nadie aquí. Una viuda de las tierras fronterizas con 2 niños bien vestidos y un rostro discreto. Había docenas de familias nobles menores presentes. Ella era simplemente una más. Se permitió exhalar una fracción. Sus ojos se movieron con cuidado por la sala, buscando al anciano Magnus. Era un hombre alto, de rasgos afilados, con el pelo blanco peinado hacia atrás. Lo había conocido una vez, hacía 7 años, en circunstancias muy diferentes. Dudaba que él la recordara. Ella había sido mucho más joven entonces, y había usado un nombre diferente, y había estado al lado de un hombre diferente. Apartó ese pensamiento. Allí. Magnus estaba cerca de la mesa del consejo, junto al muro norte. Estaba inmerso en una conversación con otros 2 ancianos. Su sello, un objeto pesado que llevaba en una cadena alrededor del cuello en las reuniones formales, atrapaba la luz del candelabro. Si podía llegar a él antes de que comenzaran los procedimientos formales, podría solicitar una breve audiencia, presentar su caso, asegurar el sello y marcharse antes del primer baile. Limpio, silencioso, hecho. Empezó a moverse hacia el muro norte, guiando a Caspian y Soren con una suave presión, pero los niños se detuvieron cerca de la mesa de postres. Lo sintió antes de verlo. El ligero arrastre de sus pasos, esa pesadez particular que significaba que algo interesante había captado su atención. Miró hacia abajo. La mirada de Soren se había fijado en una torre de pasteles de bayas lunares dispuestos en un soporte de plata. Pequeños pasteles redondos, espolvoreados con azúcar plateada. Cada uno coronado con una sola baya oscura. Caspian también los estaba mirando, aunque tuvo la decencia de fingir que no lo hacía. «Todavía no», dijo Vanessa en voz baja. Soren la miró con una expresión que era, de alguna manera, perfectamente educada y profundamente persuasiva. Sintió el fantasma de una sonrisa tirando de su boca y la contuvo. No era el momento. Después, dijo con firmeza. Los niños se calmaron. Se quedaron juntos junto a la mesa de postres, pacientes. Pacientes de la forma en que solo pueden serlo los niños a los que se les ha enseñado la paciencia como una necesidad. Vanessa se volvió de nuevo hacia el muro norte y sintió que la sala cambiaba. No era algo que pudiera nombrar exactamente. No en sonido, no en movimiento. Era más como un cambio en la presión. La forma en que el aire cambia justo antes de una tormenta, cuando todo se vuelve muy quieto y muy alerta. Había sentido esa sensación antes. Solo una vez. Solo en presencia de una persona. No se dio la vuelta. Se dijo a sí misma que no se diera la vuelta. Se dijo que lo estaba imaginando. Que 7 años, un nombre prestado y un vestido plateado deberían ser armadura suficiente contra un viejo sentimiento. Pero los gemelos estaban de pie bajo la luz del candelabro, y la sala empezaba a notarlo. Vanessa lo escuchó primero como un murmullo, muy suave, del grupo de damas a su izquierda. Luego un comentario tranquilo de 2 nobles mayores cerca de la chimenea. Luego nada, un silencio extraño que se extendía, del tipo que se mueve a través de una multitud como las ondas en el agua quieta. Se obligó a respirar, se obligó a no correr. Y entonces lo oyó. La música, muy débilmente, vacilando solo por un momento. Solo una nota perdida del cuarteto de cuerda. Se dio la vuelta. Al otro lado del salón de baile, más allá de los bailarines y los sirvientes y la multitud resplandeciente, el rey, Alpha Theron Greymane, se había quedado completamente quieto. Estaba de pie cerca del estrado, con una copa en la mano.
Vestía de un gris oscuro que combinaba con los estandartes de lobo sobre él. Era exactamente como lo recordaba, y de alguna manera eso era lo peor, porque había pasado 7 años tratando de convencerse de que la memoria había sido generosa, que no podía ser tan devastador en persona como lo había construido en la quietud de su mente. Se había equivocado. Estaba mirando a sus hijos. Su copa se había detenido a medio camino de sus labios. Sus ojos plateados, los mismos que Caspian había tenido desde su nacimiento. Los mismos ojos plateados con los que Soren la había mirado en la primera mañana de su vida, estaban fijos en los 2 niños de pie bajo la luz del candelabro. Y Vanessa comprendió, en ese momento, con una claridad fría y absoluta, que sus 4 minutos habían terminado. Habían terminado antes de que ella cruzara la puerta. Theron no había querido asistir al baile. Había soportado 3 reuniones del consejo esa mañana y 2 cenas formales en los días anteriores. Y había sonreído en todas ellas, con la facilidad practicada de un hombre que había aprendido hace mucho tiempo que ser el rey alfa significaba que tu rostro nunca era del todo tuyo. Se había quedado al borde del estrado, escuchando a Lady Celine Sterling decirle algo sobre la nueva ruta comercial que su padre proponía. Y había sentido en los momentos apropiados. Y todo el tiempo había sentido exactamente lo que siempre sentía en estas reuniones. Vacío. Se había sentido vacío durante 7 años. Se había acostumbrado a ello como un hombre se acostumbra a una cicatriz. Todavía estaba allí. Todavía tiraba a veces, pero había aprendido a vivir con ella. Entonces levantó la vista. No sería capaz de explicar, más tarde, qué le hizo levantar la vista en ese momento en particular. No hubo ningún sonido, ningún movimiento. Nada que debiera haber atraído sus ojos a través de un salón de baile abarrotado hacia una mujer con un vestido plateado de pie cerca de la mesa de postres. Pero levantó la vista, y el mundo se detuvo. No por ella, aunque todo su pecho se contrajo cuando la reconoció. Cuando cada parte cuidadosamente mantenida de sí mismo se sacudió como una brújula se sacude hacia el norte. Sino por los niños. 2 niños de pie a su lado, pequeños y de espalda recta y completamente serenos en una sala construida para adultos. 2 niños con cabello oscuro y ojos plateados de pie bajo la luz del candelabro como si pertenecieran a ella. La copa de Theron dejó de moverse. Su mente dejó de funcionar. Porque esos ojos eran sus ojos. Lo supo de la misma manera que conocía el latido de su propio pulso. No como un pensamiento, no como una conclusión razonada, sino como algo inmediato, absoluto y devastador. Esos eran sus ojos en esos pequeños rostros, su quietud en la forma en que el niño más alto estaba de pie, su inquieta alerta en la forma en que el otro inclinaba la cabeza. Lady Selene seguía hablando. No escuchó nada de eso. Estaba haciendo la aritmética que nunca antes le habían pedido que hiciera. La aritmética que lo reorganizaba todo. 7 años. Vanessa se había ido hacía 7 años. Los niños tenían 7 años. Tenían 7 años. Tenían 7 años y tenían sus ojos. Y estaban de pie junto a la única mujer que había amado. Y ella llevaba un nombre que no era el suyo, y él no lo había sabido. No lo había sabido. El dolor lo golpeó primero, repentino y enorme. El dolor de todo lo que se había perdido. 7 años de mañanas, y primeras palabras, y manos pequeñas, y todo para lo que se suponía que un padre debía estar presente. No había estado presente. No sabía que necesitaba estarlo. Luego vino algo más silencioso y más enfocado. Algo que se sentía, debajo de toda la conmoción y el dolor, peligrosamente como esperanza. Lady Selene le tocó el brazo ligeramente. Su Majestad dejó su copa en la superficie más cercana, sin mirar dónde aterrizaba. «Perdóneme», dijo. «Discúlpeme un momento». Empezó a caminar. Oyó a la sala responder a su movimiento antes de haber dado 10 pasos. Oyó cómo las conversaciones vacilaban, sintió la sutil ola de atención que siempre seguía al rey alfa cuando se movía con determinación. Vio, por el rabillo del ojo, al anciano Magnus enderezarse en su conversación. Vio a Lord Rourke Vane, de pie cerca de la columna oeste, girarse lentamente para seguir su línea de visión. No se detuvo. No dudó. Cruzó el abarrotado salón de baile
como si las 100 personas entre él y Vanessa no estuvieran allí. Y todo el reino lo vio hacerlo. Vanessa no corrió. Quería hacerlo. Cada instinto que tenía, cada instinto afilado durante 7 años de proteger a 2 personas pequeñas de un mundo que podría tragárselas enteras, le gritaba que tomara a los niños y se fuera. Pero no había a dónde ir. Él ya se estaba moviendo. Podía verlo cruzando el salón. Su abrigo gris y su cabello oscuro, y esos ojos, los ojos de su hijo, fijos en ella con una intensidad que hacía que el ruido del salón de baile pareciera muy lejano. Se obligó a quedarse quieta. Se dijo a sí misma que esto estaba bien. Se dijo que lo manejaría como manejaba todo, con calma, con cuidado, un paso a la vez. Explicaría que estos eran sus hijos de su matrimonio, que su parecido con la línea de sangre Greymane era una coincidencia, que él se detuvo a 3 pies frente a ella. El salón de baile se había quedado casi en completo silencio. Theron Greymane, Rey Alpha, gobernante de la manada real, el hombre al que una vez se había prometido bajo una luna llena, estaba de pie ante ella y la miró durante un largo momento sin hablar. Luego hizo una reverencia. No la inclinación superficial de un rey, reconociendo a una noble menor. Una reverencia real, con la barbilla baja, los hombros hacia adelante. El tipo de reverencia que decía, «Te veo, reconozco lo que te debo». La sala emitió un sonido, no exactamente un jadeo, no exactamente un murmullo, algo entre los dos. El sonido de toda una corte tratando de entender lo que estaban presenciando. Vanessa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había pasado 7 años preparándose para este momento de 100 maneras diferentes. Había imaginado su ira, su orgullo, su fría distancia de rey. Lo había imaginado mirándola sin verla, de la forma en que los hombres poderosos miran a las mujeres que se han vuelto inconvenientes. No había imaginado esto. No lo había imaginado haciendo una reverencia primero. Se obligó a mantenerse firme. Se obligó a mirarlo con el rostro tranquilo de una viuda de las tierras fronterizas del norte que no tenía ninguna conexión particular con el rey Alfa. Y ciertamente ninguna razón para sentir que su corazón se abría como una vieja piedra bajo la lluvia. Su Majestad dijo. Su voz salió uniforme. Estaba orgullosa de eso. «Lady Holloway», dijo él. La forma en que dijo el nombre prestado se lo dijo todo. Sabía que era prestado. Sabía el verdadero. Lo dijo perfectamente de todos modos, dándole la dignidad de la farsa, mientras dejaba absolutamente claro que no se dejaba engañar por ella. Caspian observaba a Theron con la atención cuidadosa y calculadora de un niño al que le habían enseñado a leer runas. Soren lo observaba con algo más abierto. Curiosidad, y algo casi como reconocimiento, lo cual era imposible porque nunca había visto a este hombre en su vida, excepto que sí lo había hecho. Cada mañana en el espejo, los ojos de Theron se posaron en los niños. Algo en su rostro se volvió muy silencioso. ¿Son sus hijos?, preguntó. Su voz estaba perfectamente controlada. Solo alguien que lo conociera, que una vez hubiera conocido cada registro de su voz como se conoce una canción que has oído 1000 veces, habría captado la ligera aspereza debajo. «Lo son», dijo Vanessa. Una pausa. Luego Theron desvió su mirada hacia Caspian y le dio un pequeño y formal asentimiento. El asentimiento que le daría a cualquier joven de buena posición. Y Caspian, sin ninguna instrucción, sin ningún aviso, hizo una pequeña y seria reverencia a cambio. El gesto fue perfecto, instintivo, la reverencia de un niño al que nunca le habían enseñado cómo estar ante un rey alfa, pero que llevaba el conocimiento en la sangre de todos modos. Theron se quedó muy quieto. Vanessa lo vio asimilarlo. Vio el reconocimiento moverse a través de él como una ola, silenciosa en la superficie y enorme por debajo. Entonces Soren, porque Soren era Soren, extendió el pastel de bayas lunares que había estado sosteniendo en silencio desde que se detuvieron en la mesa de postres. Lo levantó hacia Theron con la generosidad sin complicaciones de un niño que ofrece lo que más valora. «Puedes tomarlo», dijo Soren. «Aún no lo he tocado. Bueno, no mucho». El silencio en el salón de baile se alargó. Theron miró el pequeño pastel en la mano extendida de Soren. Su mandíbula se tensó, apenas. Su garganta se movió. Extendió la mano y aceptó el pastel con ambas manos,
de la forma en que se acepta algo precioso. Gracias, dijo. Su voz, solo por ese momento, no era la voz de un rey. Era algo más silencioso, algo que no tenía nada que ver con coronas, o consejos, o poder. Soren pareció satisfecho. Caspian miró a su hermano con la expresión sufrida de un hermano un poco mayor, que encontraba la audacia de su gemelo admirable y alarmante a partes iguales. Theron se enderezó. Miró a Vanessa. «Me gustaría hablar con usted en privado», dijo. «Cuando termine el primer baile, hay una biblioteca del consejo en el pasillo este. ¿Vendrá?» Cada parte racional de ella le decía que se negara, que sonriera cortésmente, que pusiera una excusa, que tomara a los niños y encontrara otra manera, cualquier otra manera, de conseguir lo que necesitaba y marcharse. Pero sus ojos eran los mismos que los de su hijo, y sostenía el pastel de Soren con ambas manos, como si fuera algo frágil e irreemplazable, y Vanessa estaba cansada. Estaba tan cansada de huir de la verdad. «Iré», dijo. La biblioteca del consejo era cálida y silenciosa. Estanterías de registros encuadernados cubrían 3 paredes del suelo al techo. 2 altas ventanas daban a los jardines del palacio, iluminados por la luna. Una única lámpara ardía sobre la mesa en el centro de la habitación, y su luz era lo suficientemente suave como para hacer que todo el espacio se sintiera alejado del mundo exterior. Marisol tenía a los niños. Vanessa se había asegurado de eso. Lo había comprobado 2 veces. Les había dado un beso en la frente a cada uno y les había dicho que volvería en breve. Y Marisol la había mirado con ojos llenos de todo lo que no necesitaba ser dicho. Ahora Vanessa estaba de pie a un lado de la larga mesa y Theron estaba al otro, y no había nada entre ellos más que 7 años y la llama de una lámpara. Él había cerrado la puerta detrás de él. Ella había oído el suave clic y se había sentido por un momento salvaje, como una niña de nuevo. Con 23 años, de pie en un pasillo de este mismo palacio, creyendo con todo su corazón que el amor era suficiente para sobrevivir a cualquier cosa. Había aprendido que no era así. «Deberías empezar tú», dijo ella, porque el silencio iba a tragársela entera si lo dejaba continuar. «No sé por dónde empezar», dijo él. Y eso, más que nada, le dijo que no estaba actuando. El rey Alfa siempre sabía por dónde empezar. Había sido entrenado para liderar cada sala, cada conversación, cada silencio. Si no sabía por dónde empezar, era porque estaba tan deshecho como ella. «Pregunta lo que quieras preguntar», dijo ella. «¿Son míos?» Sabía que esa era la primera pregunta. Había sabido que sería la primera pregunta durante 7 años. En todas las versiones de esta conversación que nunca se había permitido tener, excepto en su propia cabeza. «Sí», dijo ella. Él exhaló por la nariz, una respiración lenta. Sus manos, apoyadas sobre la mesa, presionaron hacia abajo por un momento. «Estabas embarazada cuando te fuiste», dijo él. «No lo sabía entonces», dijo ella. «Me enteré 3 semanas después en una cabaña fuera del asentamiento fronterizo. Sola». Su mandíbula se tensó. «¿Intentaste contactarme?» No era una pregunta. Ya había deducido esa parte, o lo había adivinado, o tal vez, y este pensamiento solo recientemente había comenzado a ocurrírsele. Había estado buscando una explicación que no requiriera que él creyera que ella simplemente había desaparecido sin decir una palabra. «Escribí», dijo ella, 4 veces el primer año, 2 veces el segundo. Las cartas no te llegaron. «No», dijo él, «no lo hicieron. El peso de eso se instaló en la habitación. El consejo», dijo ella. «El anciano Corban Ashford», dijo él. El nombre salió como algo identificado después de una larga búsqueda. Él gestionaba mi correspondencia en esos años. Él y el anciano Lachlan Ironwood entre los dos. Vanessa dejó que eso se asentara. Había sospechado interferencia. Lo había sospechado con el instinto profundo de alguien que había sido manipulado antes y reconocía el patrón. Pero sospechar y oírlo confirmado eran 2 cosas diferentes. «Me dijeron», dijo lentamente, «que mi presencia debilitaba tu posición, que los ancianos de la manada no apoyarían a una luna que no viniera de líneas de sangre establecidas, que quedarme estaba dificultando las cosas para ti. Te dijeron que yo estaba de acuerdo con ellos», dijo él,
sin preguntar. Lo insinuaron, dijo ella. Tuvieron cuidado de insinuarlo en lugar de decirlo directamente. Pero sí, creí que habías estado de acuerdo. Creí que habías elegido tu corona. Theron se movió entonces, no hacia ella, solo un cambio de peso, un giro de su cabeza. Pudo ver a la luz de la lámpara las líneas alrededor de sus ojos, que no estaban allí hacía 7 años. La ligera plata en sus sienes, la forma en que el dolor se graba en una persona con el tiempo, tan sutilmente que no te das cuenta hasta que los ves de nuevo, después de años, y te das cuenta de que la persona que recordabas había sido más joven, y la persona ante ti había estado cargando algo desde entonces. Pasé 4 meses tratando de encontrarte, dijo él. Después de que te fuiste, envié gente a cada asentamiento fronterizo, a cada territorio del norte. Tuve rastreadores fuera durante 6 meses. Era buena para que no me encontraran, dijo ella. Tuviste ayuda, dijo él, no acusadoramente, solo reconociendo la verdad. Marisol, asintió ella, ha estado conmigo desde el principio. Una pausa. Luego preguntó, ¿cómo fueron esos años? ¿Los primeros? Pensó en cómo responder a eso. Pensó en la cabaña en las tierras fronterizas, donde había dado a luz en invierno con una partera, y Marisol, y nadie más. Pensó en la forma en que Caspian había llegado al mundo en completo silencio, sin llorar durante 30 segundos aterradores, y luego Soren había seguido y llorado por ambos. Pensó en los años de aprender a dirigir un pequeño territorio, a gestionar acuerdos con manadas vecinas, a enseñar a 2 niños con ojos plateados y barbillas orgullosas cómo ser buenos, fuertes y cuidadosos, en un mundo que sería complicado para ellos. Duros, dijo, y hermosos, ambos a la vez, la mayor parte del tiempo. Caspian, dijo él, como si estuviera saboreando el nombre, y Soren. Caspian es más cauteloso, dijo ella, porque sentía que esto era algo que él necesitaba saber. Piensa antes de moverse. Observa. Será un buen líder algún día, porque entiende la paciencia. Hizo una pausa. Soren es más valiente en las formas en que es más difícil ser valiente. Se acercará a cualquiera. Dirá la verdad en una habitación llena de gente que finge que la verdad no existe. Theron la miró durante un largo momento. Me dio un pastel de bayas lunares, dijo él. Lo haría, dijo ella. Y ahí estaba, la cosa más pequeña e imposible. Una risa, apenas un sonido, no del todo formada. De ambos en el mismo momento. Solo un soplo. Desaparecida casi antes de existir. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Todavía pesado, todavía lleno de 7 años, y todo lo que se había perdido, pero diferente de alguna manera fundamental. La forma en que el aire es diferente después de la lluvia. ¿Por qué no volviste?, preguntó él, después del primer año, después del segundo, cuando los niños tenían edad suficiente para viajar con seguridad. Sabía que esta pregunta también vendría. Sabía que sería más difícil que la primera. Porque cada día que pasaba, dijo, lo hacía más difícil. Cuanto más esperaba, más grande se hacía la mentira. No una mentira que yo hubiera contado, una mentira que el mundo había contado por mí al dejar pasar el tiempo. Seguía pensando, un mes más, una estación más, encontraré la manera de hacer esto. Y luego los meses se convirtieron en años, y los años se convirtieron en... Se detuvo. Tenía miedo, dijo simplemente. Tenía miedo de lo que pensarías de mí, y tenía miedo de lo que conocerte les haría a ellos. Caniños que nunca habían tenido un padre, y habían construido una vida en torno a esa ausencia. Él guardó silencio durante un largo rato. Hubiera querido saberlo, dijo finalmente, sin importar cuándo, sin importar cómo. Ella le creyó. Esa era la parte más difícil. Mirándolo a través de esa mesa, a la luz de la lámpara, le creyó por completo. Lo sé, dijo ella. ¿Qué necesitas?, preguntó él. La pregunta fue tan inesperada en su practicidad, un cambio tan repentino de lo personal a lo inmediato, que casi no entendió lo que significaba. Que él no preguntaba qué quería él, ni qué requería la corona, sino qué necesitaba ella. El sello de Magnus, dijo ella. Rockvane está tratando de reclamar mi territorio fronterizo. Necesito la protección del Consejo registrada. La tendrás, dijo él. Antes del amanecer, la tendrás. Ella asintió.
No había dudado de esa parte, ni una vez que él lo dijo. Esa era otra cosa que había olvidado o tratado de olvidar sobre Theron Greymane. Cuando decía que algo sucedería, sucedía. Gracias, dijo ella. Él negó con la cabeza ligeramente, como si la gratitud fuera la palabra equivocada para lo que pasaba entre ellos. ¿Los traerás a conocerme?, preguntó. Formalmente. Mañana por la mañana, si estás dispuesta. No como el rey Alfa, sino como... Hizo una pausa, y por un momento pareció inseguro, de una manera que nunca antes lo había visto, como la persona que quiere conocerlos. Vanessa pensó en los serios ojos plateados de Caspian, y en el pastel extendido de Soren, y en 7 años de mañanas que había enfrentado sola. Y pensó en el hombre de pie frente a ella, que aparentemente había pasado 4 meses con rastreadores tratando de encontrarla, y que nunca había dejado de parecer la persona que más había amado en el mundo. Sí, dijo ella, mañana por la mañana. La primera mañana, Theron vino solo al jardín este. Sin asistentes, sin guardias a la vista. Llevaba un simple abrigo oscuro y llegó exactamente a la hora que dijo que lo haría. Y se quedó en la puerta del jardín, con las manos en los bolsillos, como un hombre que había ensayado estar relajado, y sabía que el ensayo se notaba. Caspian lo vio primero. Él siempre veía las cosas primero. No dijo nada por un momento, solo miró con esos ojos plateados y calculadores. Luego dijo, «Mamá dijo que vendrías». «Lo hizo», dijo Theron. «Espero que esté bien». Caspian consideró esto. «Eres el rey Alfa», dijo. «Nuestro maestro nos habló de ti». «¿Qué dijo tu maestro?» «Que eres poderoso y justo», dijo Caspian con el tono ligeramente escéptico de un niño al que le han enseñado a formarse sus propias opiniones. «Mayormente justo». Theron miró a Vanessa, una mirada que se desvió brevemente hacia algo que en una versión diferente de este momento podría haber sido diversión. Mientras tanto, Soren ya había pasado de las ceremonias. «¿Sabes montar a caballo?», le preguntó a Theron. «Mamá nos enseñó, pero dice que ya no es muy buena». «Sé montar», dijo Theron. «¿Puedes saltar?», insistió Soren. «Los caballos de aquí son más grandes que nuestros caballos. Los vi en el patio». «Puedo saltar», dijo Theron. Soren lo miró por un momento, evaluándolo. «Bien», decidió. «Vamos entonces». Y Theron, rey Alfa, gobernante de la manada real, siguió a un niño de 7 años a través del jardín hacia los establos sin dudarlo. Vanessa se quedó atrás y observó. Se dio cuenta de que también había tenido miedo de esta parte. No miedo de que saliera mal. Siempre había sabido, en la parte honesta de sí misma, que Theron sería amable con ellos. Tenía miedo de que saliera bien. Tenía miedo de lo que sentiría al verlo con los niños, y saber que todo esto había existido como una posibilidad durante 7 años, y ella lo había mantenido encerrado. Vio a Theron levantar a Soren sobre un caballo que era, de hecho, significativamente más grande que los caballos del asentamiento fronterizo. Vio a Caspian pararse junto al caballo y estudiar su movimiento con atención concentrada antes de aceptar la mano de Theron para montar. Los vio a los 3 moverse lentamente por el patio. Theron, paciente y firme a su lado, respondiendo preguntas que no podía oír desde esa distancia, pero podía ver la forma en que las voces de los niños se alzaban con las preguntas, y la cabeza de Theron se inclinaba ligeramente para escuchar. En un momento, Soren dijo algo que hizo que Theron se detuviera y se volviera hacia él con total atención. Y lo que sea que el niño dijo importó lo suficiente como para que Theron se agachara a su nivel y respondiera larga y seriamente, de la forma en que los adultos responden a los niños cuando reconocen que la pregunta es real. Vanessa se presionó brevemente la mano contra su propio esternón. Había construido buenos muros. 7 años de necesidad los habían hecho fuertes. Pero al ver esto, al ver lo que había faltado, y lo que debería haber sido, y lo que finalmente, improbablemente, de alguna manera estaba comenzando, sintió que cada muro en su pecho tomaba la silenciosa decisión de ser menos permanente de lo que había planeado. No les dijo a los niños quién era Theron. Todavía no. Esa conversación necesitaba más tiempo y más cuidado del que una mañana en el jardín podía contener. Pero por la tarde,
Cuando se sentaron juntos en una larga mesa en el comedor más pequeño del castillo, con platos de comida y la luz de la tarde entrando por las ventanas, Caspian miró a Theron durante un largo momento y luego dijo, sin ningún preámbulo particular, «¿Te pareces a nosotros?» La mano de Theron se detuvo sobre su taza. «Ah, sí», dijo. «No una negación, no una desviación, solo un reconocimiento, silencioso como una respiración contenida. Tus ojos», dijo Caspian, «son del mismo color. Lo pensé anoche. Soren y yo tenemos tus ojos». Soren asintió vigorosamente, aparentemente habiendo llegado a esta conclusión hace algún tiempo, y alegrándose de que finalmente saliera a la luz. Theron miró a Vanessa. Ella le devolvió la mirada. Había cosas que no necesitaban ser arregladas. Estaba aprendiendo. Algunas verdades tenían su propio tiempo, su propia forma. Avanzaban por sí solas. «Sí», dijo Theron cuidadosamente a Caspian. «Así es». Caspian lo estudió. «¿Eres importante para nuestra madre?», preguntó. Algo cruzó el rostro de Theron, algo demasiado complicado para nombrar fácilmente. Dolor y calidez, y un viejo amor, y un nuevo dolor. Todo junto. «Lo fui», dijo. «Espero volver a serlo si ella me lo permite». Caspian consideró esto con la seriedad de un niño que tomaba el bienestar de su madre como un asunto personal. Luego miró a su hermano. Soren se encogió de hombros de una manera que claramente significaba, «Me parece bien». Caspian se volvió hacia Theron. «Ella es buena estando sola», dijo Caspian con cuidado. «No se queja, pero creo que...» Hizo una pausa, eligiendo las palabras con precisión. «Creo que sería bueno que no lo estuviera». Vanessa abrió la boca. «Caspian, es verdad», dijo Soren servicialmente. Miró a sus hijos y sintió simultáneamente un profundo agotamiento parental y un amor tan agudo que era casi doloroso. Theron estaba mirando la mesa, pero la comisura de su boca se había movido. Este era el comienzo de algo que no había sabido cómo esperar. Algo silencioso y nuevo creciendo en el espacio entre lo que se había perdido y lo que aún podría encontrarse. No estaba lista para llamarlo por su nombre todavía, pero tampoco lo apartó. 3 días después del baile de la manada, Lord Rockvane convocó una audiencia formal del consejo. No fue inesperado. Vanessa había sabido en el momento en que vio a Rockvane observando desde la columna oeste esa primera noche, en el momento en que vio sus ojos moverse de sus hijos a Theron y de vuelta, que él actuaría rápidamente. Rockvane era muchas cosas, y lento no era una de ellas. La audiencia se celebró en el gran salón del consejo. Muros de piedra, techos altos, largas filas de asientos para las familias nobles, el estrado del consejo al frente donde 7 ancianos se sentaban en sus sillas talladas. El salón se llenó temprano. Todos habían oído hablar del baile de la manada, del rey Alfa cruzando el salón, de la reverencia, de los niños. La corte quería ver qué pasaba después. A Vanessa le dieron una silla en el lado izquierdo del salón. La tomó con Marisol a su lado, y mantuvo su rostro sereno, y no buscó a Theron porque buscarlo se sentía como admitir que lo necesitaba. Rockvane se paró en la posición del orador en el centro del salón. Era un hombre apuesto, de hombros anchos, con el tipo de facilidad pulida que provenía de una vida de nunca haberle dicho que no era bienvenido. Parecía un hombre que disfrutaba ser observado. Había traído un documento, lo colocó en el podio con una especie de deliberación cuidadosa, y luego miró al salón, y sus ojos se posaron muy brevemente en la posición de Vanessa. «Planteo una cuestión de legitimidad», dijo Rockvane, «como es mi derecho bajo la ley del Consejo. Específicamente, planteo una cuestión sobre los niños presentados en nuestro medio en los últimos días. Niños nacidos fuera del reconocimiento de la corona, cuyos orígenes no están verificados, y cuya presencia en esta corte plantea serias preguntas». Lord Vane. La voz vino del estrado. El anciano Magnus Thornquist no se había levantado. No había levantado la voz particularmente, pero el salón se quedó en silencio, de la forma en que un salón se queda en silencio cuando alguien que rara vez habla, de repente habla. «Tiene la palabra para plantear preocupaciones», dijo Magnus. «No tiene la palabra para presentar conclusiones como si ya estuvieran establecidas. Elija sus palabras con cuidado». Rockvane hizo una pausa, ajustó su lenguaje. «Planteo una preocupación», dijo, «sobre niños que tienen un parecido físico con la línea de sangre real,
y que han sido traídos a esta corte sin presentación o reconocimiento oficial. Planteo una preocupación sobre la mujer que los trajo aquí bajo un nombre que es una pausa cuidadosa, no con el que nació. El salón murmuró. Vanessa se mantuvo quieta. Se había preparado para esto. Se había dicho a sí misma que estaba preparada para esto. Pero sentarse en esa silla, mientras la existencia de sus hijos se convertía en una cuestión política, era una cosa diferente a estar preparada. Era un tipo de humillación muy particular, del tipo que proviene de que tu verdad más privada sea manejada por manos que no tienen derecho a tocarla. Respiró. No respondió. Rockvain continuó. Planteó el asunto del territorio fronterizo, su territorio y su estatus en disputa. Planteó preguntas sobre los derechos de los niños cuya paternidad no estaba formalmente reconocida. Habló durante varios minutos, moviéndose a través de sus puntos con la facilidad practicada de un hombre que había preparado esta actuación cuidadosamente. Y entonces, las puertas del fondo del salón se abrieron. Theron entró. Caminaba solo, sin asistentes, sin guardias flanqueándolo. Solo él, de gris, moviéndose por el pasillo central del gran salón del consejo, con la certeza sin prisas de un hombre que había decidido exactamente lo que iba a hacer, y ya no estaba midiendo el costo. Rockvain dejó de hablar. El salón dejó de respirar. Theron no fue al estrado. No tomó el asiento de autoridad preparado para él al frente de la sala. Caminó hacia el lado del salón de Vanessa, y se detuvo junto a su silla, y se quedó allí. No por encima de ella, a su lado. El silencio duró un largo momento. Luego Theron miró al estrado del consejo. Miró al anciano Magnus que lo observaba con una expresión de cuidadosa atención. Miró al salón, a las filas de rostros nobles, a Rockvain todavía de pie en el podio. Responderé a la pregunta de Lord Vane, dijo Theron. Ya que es, en su fundamento, una pregunta que me pertenece. Nadie habló. Caspian y Soren son mis hijos, dijo. El salón estalló. El sonido que recorrió la sala fue como una piedra arrojada al agua. Anillos concéntricos de conmoción moviéndose hacia afuera desde el centro. Las voces se alzaron. Los ancianos mayores se enderezaron. Los nobles más jóvenes se volvieron unos hacia otros. Rockvain en su podio con su documento cuidadosamente preparado, de repente parecía un hombre sosteniendo una vela en una tormenta. Theron lo dejó correr por un momento. Luego levantó ligeramente la mano y el sonido se calmó. Nacieron hace 7 años, dijo, de una mujer a la que amé y no logré proteger de la interferencia política de personas que valoraban su propio poder más que la verdad. Ese fracaso es mío, lo acepto. Los niños no lo causaron, su madre no lo causó. Ella dejó esta corte porque la hicieron sentir no bienvenida y yo no sabía lo que llevaba cuando se fue. Hizo una pausa. Lo sé ahora, y estoy reconociendo públicamente a mis hijos hoy, sin condiciones. Rockvain no se había movido del podio. Su expresión se había vuelto muy cuidadosa. La expresión de un hombre recalculando su posición. Su Majestad, dijo. La ley del Consejo requiere un proceso de verificación formal antes de que el reconocimiento real pueda... Entonces comenzaremos el proceso de verificación formal hoy, dijo Theron. No encontrarán ningún resultado que contradiga lo que acabo de decir a este salón. Y mientras ese proceso avanza, el territorio fronterizo perteneciente a Lady Vanessa, cuyo nombre completo, para que conste, es Vanessa Greymane, estará protegido bajo mi sello. La reclamación de Lord Vane sobre él es nula. El murmullo en el salón se alzó de nuevo, y esta vez tenía una cualidad diferente, no conmoción. Procesamiento. La corte entendiendo que el orden de las cosas acababa de cambiar. Vanessa estaba mirando el suelo frente a ella. Lo hacía porque si lo miraba a él, si miraba al hombre de pie a su lado que acababa de decir su nombre real, en voz alta, frente a todos, no estaba segura de poder mantener su rostro sereno. Juntó las manos en su regazo. Entonces la puerta lateral del salón se abrió, y Marisol entró por ella, y los gemelos estaban con ella. Habían pedido, aparentemente, venir. Habían preguntado una vez cada uno, y Marisol había mirado sus rostros serios, silenciosos, determinados, y los había traído. Bajaron por el pasillo lateral y se detuvieron junto a Vanessa y Theron. Caspian miró al salón. Lo miró con la misma atención silenciosa
y calculadora que le daba a todo. Luego miró a Theron. Luego, con la misma pequeña y seria reverencia que había hecho en el baile de la manada, instintiva, sin prisas, se paró derecho a su lado. Soren miró a Theron y dijo, en una voz que pretendía ser un susurro, pero que se escuchó bastante bien en un salón de piedra, ¿es esta la parte en la que nos enteramos? Theron lo miró. Sí, dijo. Soren asintió. Parecía encontrar esto aceptable. Theron colocó su mano brevemente en el hombro de cada niño, firme, seguro. El toque de un hombre eligiendo algo que no tenía intención de deselegir. El salón observó, y lentamente, de la forma en que las mareas cambian, no de una vez, sino con una inevitabilidad que no podía revertirse, la sala entendió. Después de la audiencia, las cosas se movieron de la manera en que lo hacen las grandes verdades que finalmente se han dicho en voz alta. Rápidamente, y con la particular inevitabilidad del agua encontrando su nivel, el anciano Magnus fue a ver a Vanessa esa noche con el sello del consejo que ella había venido originalmente a la capital a solicitar. Lo dejó sobre la mesa, en la sala de estar que le habían asignado, y la miró por un momento antes de hablar. «Le debo una disculpa», dijo. «No fui responsable de las cartas, pero estaba en esta corte, y conocía las inclinaciones de Ashford, y debería haber cuestionado más de lo que lo hice. Hizo una pausa, con la honesta incomodidad de un hombre que había vivido lo suficiente como para saber cuándo había sido cobarde. «Conveniente», dijo finalmente. «Me dije a mí mismo que no era asunto mío». Lo era. Vanessa lo miró por un momento. Pensó en lo que quería decir, y luego dijo lo más verdadero. «Ya pasó», dijo. «Lo que importa ahora es lo que viene después». Magnus asintió. Dejó el sello sobre la mesa y salió. El desafío formal de Rockvain Vane fue desestimado por el Consejo en 48 horas. Su reclamación sobre el territorio fronterizo fue declarada inválida. 2 semanas después, dejó la capital para ir a sus propias propiedades sin hacer una declaración pública al respecto, lo cual fue, señaló Marisol, lo más cerca que Rockvain Vane estaría de admitir que había perdido. El anciano Corbin Ashford y el anciano Lachlan Ironwood, cuyos roles en la intercepción de las cartas de Vanessa fueron descubiertos durante la revisión del Consejo de las Correspondencias de Theron de ese periodo, fueron ambos formalmente destituidos de sus cargos en el Consejo. El proceso fue silencioso, minucioso y final. Theron no se regodeó. Esa no era su manera. Leyó los informes, los archivó y siguió adelante. Seguir adelante se veía, en los días que siguieron, así. Cada mañana, venía al jardín este. A veces temprano, a veces después de los asuntos del consejo, pero venía. Traía cosas que a los niños les podrían gustar. Un libro de historias de la manada, ilustrado con mapas detallados que Caspian devoró con inmediata atención concentrada. Un juego de lobos de madera tallada que Soren organizaba y reorganizaba en elaboradas formaciones en cada superficie que podía encontrar. Trajo un tipo específico de bollo dulce de las cocinas del castillo que ninguno de los niños había probado antes, y ambos decidieron inmediatamente que era lo mejor que habían comido. Les mostró los establos correctamente, no solo el patio de entrenamiento. Les presentó al jefe de establos, un hombre mayor y tranquilo llamado Hale Crane, que tenía un don tanto con los caballos como con los niños, y que tomó las incesantes preguntas de Soren sobre el manejo de los caballos con una paciencia que Vanessa encontró profundamente impresionante. Llevó a Caspian a la biblioteca del consejo, no por ninguna razón política, solo porque Caspian había mencionado, 2 veces, que había oído que había mapas allí de antes de las grandes guerras de las manadas, y si podría ver uno. Estuvieron fuera durante 3 horas. Caspian regresó con la cuidadosa y brillante concentración de una persona a la que se le ha dado exactamente el tipo de regalo adecuado. Les contaba historias por la noche, cuando la luz era tenue. No los relatos históricos pulidos de un rey alfa instruyendo a sus herederos, sino viejas historias de la manada, las que se habían transmitido en su familia durante generaciones, llenas de detalles extraños y humor real, y el tipo de personajes recurrentes que seguían cometiendo los mismos errores adorables a través de múltiples generaciones. Soren se reía de todo. Caspian se reía con menos frecuencia,
pero más profundamente, la risa de alguien que había estado esperando el momento preciso. Vanessa observaba todo. Les dio espacio. Se dio espacio a sí misma. Se sentaba en el jardín del castillo con Marisol por las tardes y se permitía sentir, lenta, cuidadosamente, las cosas que había pasado mucho tiempo sin sentir. Una noche, cuando los niños dormían y el castillo estaba en silencio, Theron la encontró en el balcón iluminado por la luna, fuera del ala este. Lo oyó antes de verlo, sus pasos, familiares para alguna parte de ella que aparentemente nunca había olvidado. Y se dio la vuelta, y él estaba de pie en la puerta del balcón con 2 tazas y una expresión que hacía todo lo posible por parecer sencilla. Le tendió una de las tazas, caliente. Olía a la sidra especiada que había sido su favorita hacía 7 años. No sabía si lo había recordado o adivinado o preguntado a alguien. No importaba. La tomó. Se quedaron en la barandilla un rato sin hablar. La luna estaba alta y casi llena, y los jardines del palacio abajo eran plata y sombra. «Son extraordinarios», dijo finalmente. Su voz era tranquila. «Lo sé», dijo ella. «Tú hiciste eso», dijo él. 7 años sola, y creaste personas extraordinarias». Ella pensó en corregirlo, en decir que no había estado completamente sola, que Marisol había estado allí, que la comunidad de la manada fronteriza los había apoyado, que había tenido ayuda. Pero entendió lo que él quería decir debajo de las palabras, y lo dejó estar. «Tenía miedo», dijo ella, «durante mucho tiempo, de que volver rompería algo, que mostrarles de dónde venían haría que la vida que había construido pareciera menos de lo que era». «¿Lo hace?», preguntó él. Ella consideró la pregunta honestamente. «No», dijo. «Simplemente la hace más». El silencio era fácil de la manera en que los silencios entre personas que se han conocido profundamente a veces vuelven a ser fáciles. No porque la dificultad haya desaparecido, sino porque se ha dicho suficiente verdad como para que el silencio pueda descansar. «Quiero cortejarte», dijo Theron, formalmente. No como el rey Alpha pidiendo algo a su antigua luna. Como un hombre que sabe que cometió errores y quiere la oportunidad de ser mejor. Ella lo miró. Su perfil a la luz de la luna era el mismo que recordaba. La línea afilada de su mandíbula, el ligero ángulo hacia adelante de sus hombros, cuando hablaba en serio sobre algo. «El cortejo es algo lento», dijo ella. «Sí», asintió él. «No tengo prisa», dijo ella con cuidado. «Pero tampoco tengo 17 años. Tengo 2 hijos, y un territorio que gestionar, y una vida que está completa sin que se le añada nada. Si esto sucede, si algo de esto sucede, tiene que suceder porque es real, no porque sea ordenado, no porque sea una buena historia para la corte». «Lo sé», dijo él. «Bien», dijo ella. Y luego, porque esto era lo más verdadero, y había pasado demasiado tiempo sin decir la verdad. Cada año sin ti, se sentía como si algo estuviera ligeramente mal con el clima. Como si la temperatura siempre estuviera 2 grados por debajo de lo que debería ser. Lo noté tan a menudo, que finalmente dejé de nombrarlo. Él guardó silencio por un momento. «Cada año sin ti se sintió mal de la manera que cuenta», dijo. «No ruidosamente, solo constantemente». Ella miró su taza. Respiró. «De acuerdo», dijo. «De acuerdo», repitió él. «Cortéjame», dijo lentamente, como un hombre, «y veremos qué encontramos». Algo en su rostro cambió. Desbloqueado, pensó ella, como una puerta que había estado cerrada con cerrojo durante mucho tiempo. «Veremos qué encontramos», asintió él. El baile de la manada, un año después, se celebró en la misma noche de siempre, la luna llena del mes del cambio. Cuando la luz atravesaba los candelabros de cristal y atrapaba los estandartes de lobo y llenaba el gran salón de baile de oro, Vanessa estaba en la entrada. Esta vez, sin nombre prestado, sin pasillo silencioso donde se arrodillaba para enderezar pequeños cuellos y rezar para que nadie la reconociera. 50 atrás de 4 minutos, sin armadura de anonimato. Su nombre, cuando el heraldo lo anunció, era el suyo propio. Luna Vanessa Greymane. Cruzó las puertas. Theron la esperaba en el centro del salón. Vestía de gris, el mismo gris oscuro que los estandartes de lobo,
y la miraba con una expresión que había aprendido durante un año de construir algo nuevo, lenta, cuidadosa y honestamente. Significaba que ya no fingía que nada era simple. Le había preguntado 3 semanas antes en el jardín del castillo, sin audiencia ni ceremonia, si volvería como Luna. Había sido muy claro en que la pregunta no tenía nada que ver con la corona, y todo que ver con él y ella, y la elección que estaban haciendo juntos, con los ojos abiertos. Ella le había pedido 3 semanas para pensarlo. Ya lo sabía al final del primer día. Le hizo esperar las 3 semanas completas de todos modos. Algunas cosas valían todo el tiempo que merecían. Ahora cruzó el salón de baile, y la corte se apartó, y la música creció, y llegó hasta él. «Luna», dijo él. «Theron», respondió ella. Detrás de ella, al borde del salón de baile, Caspian y Soren estaban juntos. Las manos de Caspian estaban cruzadas frente a él, sus ojos plateados observando. Soren ya había localizado la mesa de postres y estaba negociando en voz baja con Marisol sobre el momento adecuado. Una mujer en la multitud se inclinó hacia su acompañante y dijo algo. Su acompañante miró a los gemelos y luego al rey Alfa y a la luna en el centro del salón y sonrió de la manera particular en que la gente sonríe cuando algo que habían esperado se ha hecho realidad. Theron le tendió la mano. Vanessa la tomó. Sin secretos, sin nombres prestados, sin muros construidos para sobrevivir sola. Solo esto. La verdad, finalmente, de pie bajo la luz.